El riesgo país continúa a la baja. El viernes pasado, este cerró en 386 puntos básicos. De acuerdo con los datos del Banco Central del Ecuador, este indicador no había alcanzado estos niveles desde el 30 de septiembre de 2014. Pero, ¿qué significa realmente esta cifra y en qué puede afectar o beneficiar al país? Eso nos explicará Joselo Andrade, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP, quien nos visita aquí en la cabina de la 96.9 FM. Joselo, muchas gracias por tu presencia. Bueno, primero que nada, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Empecemos a hablar de riesgo país, ¿no? El riesgo país es un índice que mide, en cierto modo, la percepción de aquellos que están haciendo o calificando a nuestro país de una u otra manera. ¿La calificación respecto de qué? De nuestras posibilidades de pagar nuestros compromisos. ¿Ya? Y esto es importante. Equivalente a que, digamos, para una familia ecuatoriana. Esto es como que la familia se acerca al banco y dice, bueno, yo quiero obtener un crédito, y el banquero se hace una idea de la familia basándose en ciertas preguntas. Le dice, por ejemplo, ¿cuál es tu nivel de ingresos? ¿Cuánto tiempo estás trabajando? ¿Tienes activos? ¿Tienes patrimonio? Ok, en función de esas preguntas, pues se va configurando una imagen del cliente, una imagen de la persona que requiere el crédito. En este caso, el índice de riesgo país lo que hace es hacerse una idea, o mejor dicho, nos da una idea de cómo somos percibidos en el extranjero. Y en la medida en que el índice va mostrando una evolución, digamos, positiva para nosotros, en el sentido de que viene cayendo, lo que nos indica es que la percepción que tienen sobre el Estado ecuatoriano o sobre la economía del país ha venido mejorando de forma sistemática, al menos en lo que se refiere al cumplimiento o pago de sus compromisos con los acreedores internacionales. Es decir, en términos de pagadores, somos buenos pagadores, estamos cumpliendo con los compromisos, y en este sentido tenemos una mejor lectura de lo que somos hoy por hoy como personas a las cuales se les puede pedir dar recursos. Ante la situación de lo que nos acabas de indicar, de que nos estamos percibiendo, tenemos una percepción de buenos pagadores, pero ¿qué otros factores están incidiendo para esta baja del riesgo país? Muchas reuniones que hemos tenido con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué otros factores están incidiendo? Bueno, mira, cuando nosotros hablamos de riesgo país, básicamente lo que tenemos es lo siguiente. Estas son las cosas que se están leyendo allá afuera. ¿Está cumpliendo con sus compromisos? Sí. ¿Están pagando dentro de los plazos? Sí. No hay riesgo de caída o de impago, desde luego. Se está cumpliendo la agenda o las condiciones o los acuerdos que se establecieron, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, bueno, caminan en buen sentido, y cuando hay reuniones, digamos, con estas comisiones que vienen del Fondo Monetario Internacional, estas tienen, en términos generales, una lectura positiva. Al final del día, desde afuera, nos leen como como un país o como una sociedad que logra cumplir con sus compromisos. Ahora, el problema de fondo no es que logremos o no logremos cumplir, o sea, bueno, si no lográsemos cumplir sería gravísimo, pero el problema de fondo no es que el tema del riesgo país. El problema de fondo que nosotros tenemos es que asistimos continuamente a los mercados internacionales en busca de recursos, o el Estado ecuatoriano asiste constantemente al mercado internacional en busca de recursos porque no tiene plata. ¿Y por qué no tiene plata? Porque no logra solucionar su problema de déficit fiscal. Es decir, mes a mes, año a año, de forma sistemática, viene de alguna forma sus ingresos siendo insignificantes o bajos con respecto a los egresos. Con esto, pues mientras esta situación se mantenga, no importa la cantidad de dinero que obtenga afuera, el problema persiste y se magnifica. Te voy a explicar básicamente lo que sucedió para el año 2014, grosso modo. O mejor dicho, un poquito antes. En el pasado, y este es un principio de finanzas públicas, grábenselo, escúchenlo, porque lo que les voy a decir es sumamente importante. Uno, los gastos permanentes los cubre con ingresos permanentes. Es decir, si tú vas a comprar una casa, tú ese pago mensual de la casa, ¿con qué lo haces? No con un cachuelo, no con la venta del fin de semana, sino con tus ingresos fijos del trabajo. Tú has trabajado varios años y tú dices, bueno, parte de ese ingreso lo voy a destinar al pago de la casa. Ingreso permanente
financia egreso permanente. Sin embargo, en el pasado, este señor que se encuentra prófugo de la justicia hizo lo siguiente: con un ingreso temporal, el del precio del barril de petróleo elevado, financió el gasto permanente, duplica el tamaño del Estado, aumenta el gasto permanente y financia ese gasto permanente con un ingreso temporal. Cuando ese ingreso temporal desaparece en el año 2014, queda descubierto la mitad del financiamiento del Estado ecuatoriano, y a partir de ese momento tú puedes ver que la deuda del país crece y crece y crece y crece y no ha parado de crecer. Él deja un hueco fiscal que necesita fondos, y como los siguientes gobiernos no han hecho el esfuerzo suficiente, incluyendo para reducir el tamaño del Estado, esa brecha sigue existiendo y por lo tanto vamos a seguir de forma sistemática yendo a buscar dinero. Es verdad, hoy cumplimos con nuestros compromisos, pero tarde o temprano nuestros acreedores, o digamos aquellos que leen las finanzas públicas del Ecuador, pueden decir, bueno, su nivel de deuda sigue aumentando y en algún momento esto se vuelve insostenible. Ante esa situación también, José, para entender un poco sobre el tema del riesgo país, lo que nos beneficia también es que cuando vayamos o estamos insistiendo en el mercado de capitales, las condiciones de crédito van a ser más convenientes porque se suma la tasa estadounidense, la LIBOR, más este riesgo país. Explícanos cómo funciona esto. En efecto, mira, el tema del riesgo país son unos puntos por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Esto funciona así, por ejemplo, ¿cuánto era nuestro riesgo país hasta hace poco? Cerca de 400 puntos. Imaginemos 400 puntos, pensemos en eso como un 4%. El bono del Tesoro norteamericano anda alrededor del 5%. Entonces, tú coges 5% del bono del Tesoro norteamericano y 4% de nosotros, ¿a cuánto nos prestaron dinero? Alrededor del 9%. Si nuestro riesgo país fuese de 300, ¿a cuánto nos prestarían dinero? Alrededor del 8%. Si nuestro riesgo país sería de 200 puntos, es decir, 2%, nos prestarían alrededor del 7%. En la medida en que baja el riesgo país, obtenemos recursos a un costo menor en el mercado internacional. Esto es saludable. También es saludable en el sentido de que le permite al Estado ecuatoriano obtener unos recursos que dejan de presionar a los recursos del sistema interno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando se busca afuera, tiene una menor necesidad, lo digo entre comillas porque necesita tanto, que es un problema, tiene una menor necesidad de buscar financiamiento interno, y cuando deja de buscar financiamiento interno, deja de haber esa presión en los pocos recursos que se encuentran dentro del Ecuador, con lo cual de alguna manera, de forma indirecta, se termina presionando menos hacia la alza de tasas de intereses locales. El sistema financiero cuenta con algo más de recursos para colocarlos dentro del mercado local, puesto que no se los está tomando el Estado ecuatoriano. Ahora, esto entre comillas, porque en realidad las necesidades de financiamiento del Estado ecuatoriano son tan altas que no deja de pedir dinero allá afuera y aquí adentro, porque no ha corregido el problema. Y el problema pasa por igualar ingresos y egresos. Es decir, que los gastos del Estado ecuatoriano no sean más elevados que los ingresos del mismo. Sí, pero llegar verdaderamente a esa dinámica de déficit cero, por lo menos un déficit primario, es bastante complicado en la realidad que estamos viviendo. Pero prácticamente estamos comprando deuda barata para extinguir los compromisos de amortizaciones o pagar deuda cara. ¿Eso es saludable también? No para extinguirlos, porque lo que se hace es diferir. Esta cuestión Estamos pateando la pelota para más adelante. Esta cuestión es como que tú necesitas $1,000 esta semana y aquella persona a la que le habías dicho el día viernes que le ibas a pagar 100 de esos 1,000, te dice, vas y le dices, mira, dame una semana más. Entonces, listo, ese compromiso sigue estando ahí, pero está diferido en el tiempo. Ahora, el problema de fondo es que ha dado lugar a que tú necesites esos $1,000. Ahora, lamentablemente en el Ecuador nosotros necesitamos alrededor de $16,000 millones para cubrir las necesidades de financiamiento del país. $16,000 millones. Son una parte lo que es intereses, otra parte lo que es pago de capital o de deuda, y la otra parte es el déficit primario que tú mencionas, que es la diferencia entre ingresos y gastos. Ingresos y gastos. Entonces, al final esos $16,000 millones necesitan ser cubiertos. Cuando no se los cubre porque el mercado internacional no te da suficiente dinero,
lo que se hace es que se retrasa pago a proveedores, no hay medicinas en los hospitales, no hay dinero para seguridad, no hay dinero para mejorar la educación, no hay dinero para un sinnúmero de cosas. Así que el problema hay que corregirlo, porque esto no es, digámoslo así, algo que no tiene consecuencias. Las consecuencias son impagos, son retrasos, son falta de medicina, son falta de infraestructura. Al final, si no corregimos eso, nos va peor, porque la gente supone que la austeridad, es decir, poner la casa en orden, arreglar las finanzas, dejar de gastar más de lo que se tiene, es, digamos, malo. No, lo malo es seguir viviendo una fantasía y poniendo en riesgo a las siguientes generaciones. ¿Qué podemos hacer? Porque al final algo hay que hacer, ¿ya? Poner a la economía por encima de las finanzas públicas. Si nosotros hacemos las reformas económicas adecuadas en el Ecuador, la cosa empieza a funcionar, porque cuando hay más empresas, cuando hay más trabajo, pues de forma indirecta los ingresos del sector público empiezan a subir. Y ahí deja de haber esto que se llama juego de suma cero. Por ejemplo, en este caso, el Estado ecuatoriano necesita más recursos, ok, ¿de dónde los toma? Del sector privado. Es decir, vía impuestos. Vía impuestos, definitivamente. Entonces, cada vez que necesita plata, nos la quita. Pero en cambio, si pones a la economía a crecer, hay más empleo, hay más empresas, hay más inversión en el sector privado y como resultado de eso hay más recursos para el sector público. Entonces ahí ya no hay un juego de suma cero donde lo que necesitaba el Estado se lo quitó al sector privado, sino que como el sector privado creció, de forma indirecta, el Estado ecuatoriano tiene más recursos. Más allá de que es necesario, desde luego, que ordene sus finanzas, que ponga la casa en orden o que haga lo que cualquier padre de familia haría si no tiene recursos suficientes para seguir manteniendo su nivel de vida. Recortar en aquello que es algo menos necesario. Pero los recortes aquí siempre son vistos de mala manera. Todos hablan de recortes, de ser más eficientes, pero nadie quiere ser el que asume ese recorte. Escuchamos el tema educación, no quiere que se baje el presupuesto de educación, lo mismo pasa en salud, en seguridad, en inversión pública. Todos hablan de eficiencia del Estado, pero nadie quiere asumir esa situación de ahí. Lo vivimos con los subsidios de los combustibles también. Pero ahí viene el otro detalle. Tenemos en este momento un riesgo país bajo, pero ¿qué tan dispuesto está el mercado internacional a seguir prestándonos dinero, a que los bonos ecuatorianos tengan una percepción positiva para adquirirlos? Bueno, yo te diría que allá afuera existen recursos, ya, definitivamente. Y mientras nosotros hagamos, digamos, la tarea de honrar nuestros compromisos, vamos a seguir obteniendo recursos. Pero el tema no es ir continuamente al mercado internacional en busca de plata. El tema es dejar de necesitarla, ¿ya? Porque uno se endeuda y uno puede endeudarse una vez, está bien. Adquirir un segundo crédito tal vez está bien, pero adquirir deuda todo el tiempo de forma sistemática lo que te muestra es un problema de fondo, y es que no terminas de arreglar la situación casa adentro, es que no terminas de tener esa necesidad imperiosa de ir al mercado internacional en busca de plata porque adentro no generas lo suficiente. Entonces hay que ordenar las finanzas públicas, hay que mejorar la economía del país. La receta pasa desde luego por mejorar la economía del país para que hayan más ingresos incluso para el fisco, pero sobre todo y ante todo también hay que mejorar las finanzas públicas y hay que hacer ese esfuerzo, porque el no hacerlo resulta ser más dañino para la familia ecuatoriana, resulta ser o explica parte de nuestro estancamiento, explica por qué al final del día nosotros no podemos hacer las cosas bien, explica atrasos y explica incluso hasta falta de medicina. ¿Ya? ¿Cómo se da esto? Porque hay, digámoslo así, porque en todo momento y en todo lugar es necesario optimizar, y si no lo hacemos vamos a estar gastando recursos en cosas que no son necesarias y luego de remate ir a buscar plata para seguir gastando recursos en cosas que no son necesarias. Totalmente claro, Joselo. Muchas gracias aquí por tu participación en El Experto Producción. Bueno, pues muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a ustedes que nos han estado viendo y escuchando. Ha sido la participación de Joselo Andrade, director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP, quien nos